Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En este día 12 de octubre, día de la Hispanidad, día también de la Virgen del Pilar, ofrecemos la tradicional misa por la patria, pidiendo para que el espíritu de la hispanidad permanezca entre nosotros y seamos cada vez más fieles a ese espíritu que fundó a nuestra patria. Puede parecer extraño que el día que celebramos la misa por la patria hablemos de otra patria, porque aparentemente al nombrar la hispanidad estamos nombrando España, que es una nación, una patria distinta de la Argentina. Por eso hay que comenzar aclarando a qué nos referimos cuando hablamos de la hispanidad. En primer lugar, si celebramos habitualmente la misa por nuestra patria, es porque amamos la patria. Sabemos que es una realidad buena. Aunque para muchos sea una mala palabra, es algo bueno, más que bueno, es algo necesario para el hombre tener una patria. Por eso amamos a nuestra patria, pero también podemos amar las otras patrias. No tenemos un amor ciego a nuestra Argentina que nos vuelve insensible ante las otras patrias. No, las respetamos como buenas y por eso vemos como una cosa buena la patria española. Y además sabemos que las naciones no viven aisladas, separadas, sin ningún tipo de comunicación entre sí. De esa manera viven en los departamentos los hombres que tienen la desgracia de habitar en grandes edificios. Cada uno ignora al de arriba, al de abajo, al del costado. Pero Dios no ha hecho a los hombres para que vivan así y tampoco hizo a las naciones para que no tengan ninguna clase de relación entre sí. De hecho, las naciones están vinculadas y España, en el plan providencial, ha sido como la madre y ahora también como la hermana mayor de las naciones que fundó en el siglo XVI, cuando el ímpetu misionero la lanzó hacia el otro lado del Atlántico, hacia estas tierras. Cuando nosotros mencionamos la hispanidad, designamos aquel espíritu con que España selló o marcó a las naciones que, gracias a su empuje misionero, evangélico, se integraron a la historia en el siglo XVI. Hablar de la hispanidad no es hablar del patriotismo español. Eso es algo bueno para los españoles. El patriotismo español no es nuestro patriotismo. Hablar de la hispanidad tampoco es pretender que vuelvan a regir los españoles en estas tierras. No, es una idea trasnochada. Hemos llegado a ser independientes. Además, no vemos qué ventaja sacaríamos de que actualmente nos gobernara el rey de España. Ya tenemos bastante males por nuestra cuenta como para ir a sumarnos males ajenos. Lo que se trata de conocer es ese espíritu con que España marcó a las naciones cuando estas naciones fueron fundadas. Y espíritu que nos caracteriza, nos identifica como argentinos, así también como ese espíritu caracteriza a cada uno de los que pertenecen a nuestras naciones hermanas de Hispanoamérica. ¿Qué espíritu es ese que España imprimió en estas tierras? Es una prolongación de la cristiandad. Cuando Cristo resucita, aparece en medio de sus apóstoles en el cenáculo, sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés, ese Espíritu Santo desciende visiblemente sobre la Santísima Virgen y los apóstoles. Pero ese Espíritu fue transmitido por Cristo a su Iglesia, no para que lo conservaran simplemente los apóstoles, sino para que ellos lo transmitieran
lo infundieran a los otros hombres, a las otras personas, ya que el Espíritu de Cristo no es para unos pocos, sino en principio para todos aquellos que quieran recibirlos. Y esos hombres que poseen el Espíritu de Cristo, según reconocen en Cristo a nuestro Señor y a nuestro Salvador, y se incorporan a la Iglesia, esos hombres a su vez dominan el mundo y le imponen al mundo, a las realidades materiales, una forma cristiana. En definitiva, no hacen más que cumplir con aquel mandato que Dios dio al hombre cuando lo creó: creced, multiplicaos y dominad la tierra. Pero ahora, como fuimos redimidos por Cristo, los cristianos reciben el Espíritu de Cristo para dominar la tierra en nombre de Cristo, Rey y Señor de todas las cosas, e imponer a toda la realidad visible un orden, una forma cristiana. La cristiandad es esto, es el intento por dominar la tierra en nombre de Cristo. Esto dio origen a la espléndida civilización cristiana en la Edad Media. Incluso los que no hemos ido a Europa sabemos los monumentos preciosos, magníficos, las catedrales, es decir, obras de arte por excelencia cristianas, pero además de las obras en piedras, todo un conjunto de tradiciones vivas, de costumbres que esos pueblos heredaron y que son la manifestación del Espíritu de Cristo que los poseía. España no participó de ese esplendor cristiano de la Edad Media. ¿Por qué? Porque vivía bajo el poder musulmán. Cuando España por fin, bajo los reyes católicos, reconquista todo su territorio, sucede algo extraño. Las demás naciones se van cansando de vivir en cristiano. Es como si tuvieran un cierto tedio de la vida de la fe. Y entonces España queda no totalmente sola, pero sí en gran parte sola. Sin embargo, no se arredra, no se achica y se lanza al otro lado del océano para prolongar esa empresa de la cristiandad, de dominar el mundo, la tierra, en nombre de Cristo, de bautizar a los hombres, y esa empresa la trae hasta América. Es una empresa grandiosa. A ella se refirió largamente el Papa Juan Pablo II durante su visita a cada una de las naciones del Cono Sur, ahora, en abril de este año. Habló en Chile, también habló en la Argentina, en Salta, y recordó el carácter religioso de la empresa española. Dijo que era una sin par obra de evangelización, que había bautizado a América, y gracias a ese bautismo, América había pasado del poder de las tinieblas a la luz, de la idolatría al conocimiento del verdadero Dios, de la esclavitud bajo el imperio de Satanás a la libertad en Cristo. Eso es lo que España hizo en el siglo XVI bajo el impulso de los grandes reyes católicos, sus sucesores, Carlos V, Felipe II, y también con la colaboración, con la ayuda de esos hombres extraordinarios a quienes los nativos llamaban teules, que significaban semidioses, esos miles de españoles que se lanzaron a nuestras tierras después de un viaje prolongadísimo, peligrosísimo, azaroso, se lanzaron a hazañas incomparables. Pensemos, por ejemplo, Hernán Cortés, con un ejército de 400 hombres, con 7 cañones y 12 caballos, conquista el imperio de los aztecas, que contaba con millones y millones de indios. No hay en la historia universal algo que sea comparable a ese derroche de ingenio, de heroísmo, pero sobre todo de celo apostólico y de caridad que España realiza en el siglo XVI. Estas naciones no se limitan a ser simples receptores de lo que España pone, no, al contrario. América pone también sus condiciones y lo hispánico es transformado, por lo menos modificado, sin perder la identidad. España vuelca
su espíritu, su idioma, su sabiduría, sus costumbres. Pero América recibe eso y lo caracteriza de un modo nuevo. Así, por ejemplo, un personaje familiar a nosotros, el gaucho, es claramente una continuación del soldado español que luchó en la Reconquista contra los moros, pero también es distinto. El gaucho se parece al Cid Campeador, se parece a Don Quijote, pero es distinto, más bárbaro, más rudo, habla menos, es más silencioso, es otro tipo de hombre. No somos una copia vil, una copia en la que absolutamente no hay ninguna capacidad de poner alguna novedad, no, sino que al mismo tiempo que somos hijos de España, somos auténticamente criollos, auténticamente argentinos. Por eso nos podemos distinguir como naciones. Pero si España intentó prolongar la cristiandad, el resto de Europa no la acompañó. Y en el resto de Europa podemos decir que triunfó el protestantismo. La nación que salió victoriosa de esa contienda fue Inglaterra. Y la empresa de Inglaterra se prolonga en el siglo XX por medio de los Estados Unidos. Y a ese imperio español se opone un imperio de habla inglesa y que tiene ideales contradictorios con los de la cristiandad que pretendió mantener España. A ese mundo en que se nos pretende inculcar que somos hijos de Dios, que la patria de la tierra tiene que ser una imagen de la patria del cielo y que debe estar organizada de tal manera que resulte relativamente fácil para la mayor parte de los hombres llegar a la patria celeste, se opone una visión absolutamente incompatible, contradictoria. ¿Cuál es ese imperio que se opone al intento de España? Y es una visión de la vida y del mundo que termina aquí abajo. Es un amor sobre todo a esta vida. Mientras que España nos trae su certeza profunda de que el hombre tiene un destino eterno, un destino inmortal, que está en esta vida para hacer algo grande, sí, por Dios y por sus hermanos, pero que en definitiva su vida no termina acá tragada por el polvo, sino que mira la eternidad. Este nuevo poder anticristiano que surge por el mundo, promovido especialmente por Inglaterra primero y luego por Estados Unidos, es totalmente ateo. Mira, a esta vida no confía en Dios, sino en el hombre, y levanta como valor supremo la libertad. No la verdadera libertad, la libertad que Dios ha querido que los hombres tengan, sino la libertad de hacer lo que uno quiere, esté bien o esté mal, la libertad de no tomar en cuenta a Dios, la libertad de despreciar la voz de la conciencia, que es en nosotros la voz de Dios. Esa libertad es el valor supremo. Es decir, a la certeza hispánica, cristiana, de que el hombre vive en el tiempo para la eternidad, oponen el amor a este mundo. A la certeza cristiana de que el hombre es un instrumento en manos de Dios, oponen una absoluta seguridad y confianza en las fuerzas del hombre, despreciando servir a Dios, despreciando la gracia de Dios. Y al ideal hispánico y cristiano de jerarquía, de obediencia, de servicio, oponen la idea de libertad. Cada uno procura hacer lo que quiere, que es lo que le conviene a él, lo que le gusta a él, independientemente del bien o del mal de los demás, independientemente del derecho de los demás. Por supuesto que los valores cristianos son superiores, pero también tenemos que decir que mientras que ese imperio primero protestante y después ateo prosperó, el ideal de la cristiandad, el proyecto de la cristiandad, parece haber fracasado. Si nosotros comparamos las naciones que España fundó en el siglo XVI con Estados Unidos, que nunca fue católico y nunca fue hispánico, aparentemente los del norte tuvieron razón, porque son más poderosos, son más fuertes, han tenido más éxitos, mientras que a nosotros cada vez nos va peor. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó España? No, España no se equivocó. Los que siembran en nombre de Cristo, evidentemente,
no se pueden equivocar. ¿Qué ha sucedido? Y en parte ya fue dicho, España se quedó sola, pero también en parte nosotros recibimos de Dios ese regalo grande de nacer bautizados y no hemos sido totalmente fieles a nuestro bautismo. Hay un dato que nos tiene que hacer pensar y hasta incluso temer. Tenemos prácticamente 5 siglos de historia cristiana y sin embargo no tenemos ningún santo canonizado. Indudablemente muchos que han vivido en nuestra patria ya están en la gloria, son santos, pero el hecho de que no haya ni uno canonizado es un indicio de que la fe aquí no prendió como tendría que haber prendido. Lo cierto es que el país en este momento ofrece una triste imagen y por eso se levantan muchas voces que nos inducen a la apostasía. Nuestro mal, nos dicen, fue haber nacido cristianos, católicos. Nuestro mal fue haber sido bautizados en el momento de nuestro nacimiento por los misioneros españoles. Llega el momento de terminar con esta Argentina de cuño tradicional, de cuño cristiano viejo. Hay que hundir esto que nos sirve y levantar un país nuevo que no tenga nada que ver con lo pasado. Lo dicen explícitamente, no pretendo ofender a nadie, pero es el propósito confesado de nuestras actuales autoridades, y no solo de ellas, sino que es el propósito confesado o no confesado de muchísimos que tuvieron o pueden llegar a tener gran peso en nuestra vida pública. Incluso, y más temible todavía, es el propósito de muchos que nunca van a aparecer en la vida pública porque no dan la cara, porque mantienen siempre un segundo plano, porque son como una especie de poder de las tinieblas y que trabajan insistentemente, tenazmente, para que dejemos de ser lo que somos y nos convirtamos en algo nuevo, en algo que haya perdido el sello, el cuño, el espíritu cristiano. ¿Qué hemos de hacer en estas circunstancias? En primer lugar, no dejarnos tentar. La tentación que nosotros padecemos es muy antigua. Siempre que un pueblo tuvo que representar ante los demás la causa de Dios, padeció esta tentación. Cualquiera que lea el Antiguo Testamento se va a encontrar que esta tentación que padecemos nosotros ahora fue la gran tentación que padeció Israel. Israel era aparentemente un pueblo débil, frágil, fracasado muchas veces y vivía en medio de grandes imperios, Egipto, Babilonia, Siria, y muchos decían, ¿por qué no apostatamos de nuestro Dios y comenzamos a adorar a los dioses de esos pueblos poderosos, a ver si nos va mejor? Y fue la gran lucha de Israel, y fue la gran lucha que costó la sangre de los profetas. Casi todos ellos murieron mártires para que el pueblo no apostatara, no abandonara a su Dios, el verdadero Dios. Y los profetas, aunque parecían locos, tenían razón, porque todos aquellos grandes imperios cayeron e Israel no cayó. Es posible que nosotros seamos más débiles, pero Dios no es más débil. Y si nos apoyamos en Dios, esa semilla que sembraron, que echaron los primeros que vinieron acá en nombre de Cristo y muchos que han sabido continuar su obra, esa semilla infaliblemente, tarde o temprano, dará flores y dará fruto. ¿Cuántas veces en 20 siglos de existencia, para abandonar el Antiguo Testamento y pasar al Nuevo Testamento, frente a la cristiandad, frente a ese intento de dominar la historia y el mundo en nombre de Cristo, se han levantado realidades que parecían invencibles y han caído, y hasta hemos perdido recuerdo de su existencia, yacen en el olvido total. La Iglesia nace en medio de un imperio inmenso, el Imperio Romano, era pagano, parecía una locura pretender vivir al margen de ese imperio, sin embargo el Imperio Romano cayó y la Iglesia permanece. Y así con muchos reinos, muchos imperios, muchos poderosos que parecían a punto de aplastar la Iglesia y a los fieles, a los cristianos, y sin embargo la Iglesia tiene la mala costumbre de perdurar y aquellos que parecían infinitamente más poderosos han desaparecido.
han desaparecido por completo. No busquemos la salvación de la patria, la salvación del país, no busquemos una nueva ordenación de las cosas entre nosotros, rompiendo con aquel organismo espiritual al que pertenecemos. La mano no se salva apartándose del cuerpo. El ojo no se cura arrancándose de la órbita en que está contenido. Somos parte de un cuerpo, somos parte de la cristiandad. Reconozcámonos parte de ella y tratemos de vivir como nos corresponde. Además, no somos trasnochados que nos obstinamos y nos aferramos a una cosa que está pasada y nunca más va a volver a vivir, porque la historia pertenece a Cristo. Y cuando decimos que nuestro país tiene que vivir informado por Cristo, en realidad somos los únicos que tenemos una conexión viva con el futuro, porque la historia marcha hacia ese encuentro con Cristo. Los planes de levantar la historia al margen del Cristo fracasan, se derrumban todos esos intentos. Está en el Evangelio, en la parábola del hombre que construye la casa sobre la arena. Cristo se tomó la molestia de decirnos, para que no nos equivocáramos al respecto, que todo aquel que escucha su palabra y obra en consecuencia es como el que edifica la casa sobre la roca, pero aquel que escucha la palabra y no la toma en cuenta es como el que edifica la casa sobre la arena, se le cae el techo encima. El país está como está, no porque hemos sido cristianos, sino porque no nos hemos tomado la molestia de vivir a fondo nuestra fe. Nuestra fe ha sido blandengue, nuestra fe muchas veces ha sido de apariencia, de exterioridades, una fe que termina en medallitas, en cuadritos, en velas. Están bien las medallas, los cuadros y las velas, está bien el agua bendita, pero que todo eso exterior signifique la interior conversión del corazón. Si en la Argentina hubiera un número suficiente de hombres y mujeres que tuvieran el corazón verdaderamente convertido a Cristo, las cosas irían de otra manera. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos enseña que cuando el cristiano es cristiano, entonces tiene una eficacia que el mundo no puede detener. El cristiano es como levadura, es como sal, es como luz, transforma el medio en que está. El que es cristiano en serio tiene una eficacia secreta que el mundo no ve. Cristo la comparó a una semilla arrojada en tierra. Nadie sabe qué es lo que pasa dentro de esa semilla, está oculta en la tierra, y sin embargo un buen día despunta un brote y uno se entera de que ha arraigado y tarde o temprano luego dará flores y dará fruto, y así es el cristiano. En pocas palabras, 5 siglos atrás, Dios nos hizo el extraordinario regalo de introducirnos en la historia como nación y nación cristiana. Gracias sean dadas a Dios que tuvo esos designios sobre nosotros. Gracias también a los hombres que se arriesgaron de un modo extraordinario, impulsados por ese afán misionero, por ese afán hidalgo, para que el reino de Cristo fuera extendido también en estas regiones. Pero nosotros tomémonos en serio la responsabilidad que entonces adquirimos. Si hemos nacido como cristianos, vivamos como cristianos. El mundo es para nosotros, porque el mundo es de Cristo. Nosotros podremos ser débiles, pero aunque nosotros seamos débiles, Dios es fuerte. Y aunque el mundo esté convertido en un loquero, incluso en un loquero hay forma de predicar, que son los hechos. La forma de predicar al mundo que no quiere entender es mediante el lenguaje de los hechos. Los hechos no pueden ser negados, los hechos no pueden ser refutados. En un mundo en que tantos hablan y hay tantos discursos, conferencias, declaraciones, mesas redondas, inventemos las declaraciones, las mesas redondas en silencio, que son las palabras sustituidas por los hechos. Cuando aprendamos el lenguaje de los hechos, a vivir en cristianos, a ser como una prolongación viva de Cristo, aunque seamos pobres Cristos por 1000 miserias que hay en cada uno de nosotros, entonces encontraremos la fuerza que nos permitirá llevar a buen término esa empresa que iniciaron hombres grandes 5 siglos atrás. No somos del pasado, somos de hoy y somos de siempre porque somos de Cristo. Y además no estamos solos, porque la Santísima Virgen que estuvo presente al principio de la evangelización de este continente nos acompaña en nuestra empresa. Ella en Fátima ha declarado clarísimamente que al final su corazón inmaculado triunfará. Por lo tanto,
su corazón inmaculado también triunfará en América. Y si nosotros la sabemos reconocer como madre, confiamos en ella, recurrimos a ella y obramos como hijos de ella, lo importante en definitiva es obrar como hijos de ella, seremos instrumentos de la victoria del corazón de ella acá y ayudaremos a que se cumpla el designio de Dios cuando quiso que España nos introdujera en la historia como naciones cristianas. Que así sea.